Vamos a empezar con nuestra clase de historia del cristianismo, entonces historia de la iglesia, realmente historia de la iglesia, y vamos a estar viendo, vamos a ver que hay varias etapas. Entonces antes de empezar vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque eres bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo que hablar cortico porque el tiempo es corto. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a ver, que para empezar a estudiar la historia de la iglesia hay que entender algo importante. La historia de la iglesia son 21 siglos de historia, no solamente Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Entonces mucha gente habla de historia de la iglesia y se pone a hablar de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es la primera etapa de la historia de la iglesia, ¿de acuerdo? Y hay 20 siglos más donde vamos a ver cosas muy interesantes de la iglesia, vamos a ver lo que hicieron los hombres, lo que dejaron de hacer. Esta enseñanza yo la tomé basada en los estudios del hermano Daniel Ardila, y dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, hemos visto que la Iglesia Católica le pidió perdón al pueblo judío, ¿sí se acuerdan? Entonces él dice algo que dice que los cristianos evangélicos también debemos pedirle perdón a los judíos, porque en determinadas épocas personas cristianas persiguieron a los judíos y los estigmatizaron, ¿de acuerdo? Por eso es que está la siguiente frase que dice: las personas divinizan la historia de la iglesia. Ustedes no pueden agarrar un personaje y decir, no, fue lo mejor, fue lo máximo, fue espectacular. Todos tenían problemas. Fíjense en la Biblia que Dios cuida eso. Cuando hablamos de David, el rey David hizo cosas muy buenas, pero también hizo cosas muy malas. Agarramos a Pedro, y Pedro hizo cosas muy buenas, pero también hizo otras metidas de pata, no digo muy malas, porque fueron metidas de pata, cuando estaba con los judaizantes, cuando le habló a los no judíos, los trató como perros, o sea, hizo cosas que no eran correctas. Entonces cualquier persona en la historia de la Biblia van a ver que tiene cosas buenas, cosas malas. Ustedes tienen cosas buenas, cosas malas que hay que corregir. Es parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que Dios permite para que no agarremos y divinicemos personas ni hechos históricos. ¿De acuerdo? Entonces, hay 6 periodos generales en la historia del cristianismo. ¿De acuerdo? Los periodos son estos. Entonces, el primero es el periodo de la iglesia apostólica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces está el periodo de la iglesia apostólica que inicia en el año 30 con Pentecostés y termina en el año 100 con la muerte del apóstol Juan. ¿De acuerdo? Es el primer periodo. El segundo periodo es el periodo de la iglesia perseguida. Inicia en el año 100 con la muerte del apóstol Juan y termina en el año 313 con el edicto de Milán. ¿Ok? Vamos a ir estudiando qué son todas estas cosas. Después sigue el tercer periodo, es el periodo de la iglesia imperial. Inicia en el año 313 con el edicto de Milán, termina en el año 476 con la caída del Imperio Romano. ¿De acuerdo? El cuarto periodo, periodo de la iglesia medieval, inicia en el año 476 con la caída de Roma y termina en el año 1456 con la caída de Constantinopla. ¿Listo? Se llama iglesia medieval, que nosotros, pues los que hemos estudiado historia, sabemos todo lo que habla de la iglesia medieval. O de la época medieval, que fue la época del oscurantismo, ¿de acuerdo? Después viene el quinto periodo de la iglesia reformada, inicia en el año 1456 con la caída de Constantinopla y termina en el año 1648 con la paz de Westfalia, ¿de acuerdo? La paz de Westfalia fue la paz entre católicos y cristianos protestantes. ¿Listo? Y el último periodo es el periodo de la iglesia contemporánea, inicia con el 1648 y es hasta la época actual, ¿de acuerdo? Entonces, este periodo vamos a tratar de ver ciertos moveres de iglesias, cuando uno habla de carismáticos, cuando habla de pentecostales, entender qué es lo que se está hablando de eso, ¿de acuerdo? Poder entender qué es lo que estamos diciendo y que la gente tenga conocimiento, porque a veces le dicen, ¿usted es evangélico? No, yo soy cristiano. ¿Usted es pentecostal? No, yo soy cristiano. No tiene ni idea ni siquiera de lo que están hablando, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que saber, ¿listo? Vamos a empezar con el primer periodo, ¿de acuerdo? Entonces es el periodo de la iglesia apostólica, año 30 al 100, y dijimos que empezó en el día de Pentecostés. ¿Listo? Entonces, es curioso, esta época apostólica también tiene otras subdivisiones. ¿Listo? Entonces, este periodo que vamos a ver tiene otras subdivisiones más. La primera subdivisión es la iglesia pentecostal, del año 30 al 35. ¿De acuerdo? Entonces, es cuando estaban los discípulos en el aposento alto, los 120, oraron, llegó el día de Pentecostés, se para Pedro, da semejante discurso de 2 minutos, se le convierte en 3,000 personas, y una de las cosas curiosas de este periodo es que fue muy judío, ¿de acuerdo? Como ustedes saben, los primeros cristianos eran judíos, no había gentiles, eran todos judíos,
¿Listo? Entonces ese es el periodo, que después lo vamos a ir viendo un poquitico más a fondo, sencillamente lo estamos dividiendo. Después viene la iglesia esparcida, que del año 35 con el martirio de Esteban al año 50 con el concilio de Jerusalén. ¿Sí? Otra subdivisión, la tercera, iglesia gentil, va del año 50 al año 68 y termina con el martirio de los apóstoles Pablo y Pedro. ¿De acuerdo? Y el último periodo es la iglesia sombría, del año 68 al 100 y termina, pues ya dijimos, con la muerte del apóstol Juan. ¿Listo? Entonces, datos importantes. Esto es importante. Al principio los apóstoles no esperaban una comisión evangelizadora. Lo que esperaban era la restauración del reino. ¿Se acuerdan las preguntas que le hacían los discípulos a Jesús en Juan? Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Cuándo tomaremos el poder de la tierra? ¿Sí? O sea, el judío, ustedes entienden, el judío nunca ha sido evangelizador. Ustedes ven el pueblo judío, ¿cómo es el comportamiento del pueblo judío a través de la historia? Ellos se encierran. Es más, ustedes como personas normales es muy difícil, usted no puede entrar a una sinagoga, usted no ve una sinagoga, voy a entrar. No le dejan entrar porque ustedes tienen que estar invitados. O sea, usted si no es judío no tiene ¿qué hace acá? No se transculturizan, exacto, ellos guardan a donde van, parecen gitanos, ¿no? A donde van, llevan su cultura y sus creencias y su forma de actuar, se casan entre los judíos, no se tratan de no casarse con gente que no sea judía, eso es un complique. Entonces el judío nunca fue evangelizador, ¿de acuerdo? Ellos nunca, en el Antiguo Testamento, nunca van a ver que los judíos, vamos a predicarle a los ninivitas para que se arrepientan. No, nunca. Ellos decían que los maten, que se acabe y nosotros tomamos el reino. Precisamente por algo que hemos hablado algunas veces, es que los judíos esperaban a Jesús como Rey Salvador. Ok. Entonces, resulta que al venir Jesús como Salvador les chocó con lo que decían. Por eso, los discípulos, ¿qué es lo que le preguntaban? ¿Cuándo restaurarás el reino? ¿Qué es restaurar el reino? Cuando los judíos van a mandar sobre los romanos. Cuando van a tomar el poder. Sí, eso es restaurar el reino. Entonces ellos esperaban eso. Que eso es lo que va a pasar en Apocalipsis cuando Jesús venga a gobernar. ¿De acuerdo? Ahí se viene como rey. ¿Sí? Lo que es que él vino ahora como el Cordero Pascual. Entonces los judíos no entendieron eso, entonces hubo una lucha. Decía, hombre, estamos esperando al Mesías, que ellos creen que el Mesías es Salvador, creen que el Mesías es conquistador, creen que el Mesías es rey, es Dios. Y llega un tipo diciendo, el que te pegue una mejilla, dale también la otra. Un tipo que les decía a ustedes, fariseos y los que escribas, pecadores, ustedes son lo peor que hay, o sea, y que nació en un pesebre, hija de una tal María y un tal Pedro, que solo los conocían sus parientes, nadie más. O sea, fíjense lo conflictivo para ellos, desde un punto de vista es entendible, ¿de acuerdo? Entonces, los judíos no esperan la restauración del reino. Entonces, la iglesia primitiva, vamos a ver, que también empiezan los primeros años, ellos no son evangelizadores, se cierran también, ¿de acuerdo? La Palestina es un cruce de caminos que une los continentes asiático y africano. Esto es importante porque siempre Palestina ha sido un punto muy importante en el comercio a nivel de la historia, ¿de acuerdo? Parte de las razones por las que Mahoma tomó Jerusalén fue por eso, porque era una ruta de las especies, ¿de acuerdo? Entonces siempre ha habido un interés económico. Es más, Palestina une el continente africano, asiático y europeo. Es un eje de comercio, un eje importante. Vamos a ver ahora más adelante que Dios en su sabiduría tomó este punto para poder evangelizar el mundo. ¿De acuerdo? Miramos acá, veamos, vayamos a materia. Algo que tenemos que entender es que el Imperio Romano es muy importante en el desarrollo de la historia de la iglesia, ¿sí? De la primera etapa que estamos viendo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que Roma era el primer imperio occidental. Hasta este momento todos los imperios habían sido orientales, ¿de acuerdo? Los sirios, los mesopotámicos, los babilónicos, todos eran orientales. Y Roma fue el primer imperio occidental, ¿de acuerdo? Acuérdense que Roma nace, que son unas tribus que hay en Italia, al norte de Italia, son unas tribus que no tienen identidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos a donde iban y conquistaban tomaban la identidad de ellos, tomando como fuente principal, ¿a quiénes? A los griegos. Entonces, si ustedes ven, la teología de los romanos es la misma griega. Ellos tomaron los dioses griegos, les gustó la cultura griega y ellos trataron. Es más, todas las historias de Rómulo y Remo, todas son copias de cosas que ya existían. Entonces ellos los adaptaron para ellos porque no tenían historia, ¿sí? Esto lo vi en historia del arte, sí, en la universidad.
ellos no tenían historia, entonces ellos agarraban y decían, esto está bueno, ¡rum! Y lo adaptaban. Uno dice, ay, tan bruto. No, eso era parte del plan de Dios, ya vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Entonces ellos agarran a los griegos, ay, no traje el apuntador. Agarran a los griegos, ¿dónde está la Grecia? Acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces agarran a los griegos y ellos empiezan a extenderse y miren hasta dónde llegaban. Llegan hasta Bretaña, todo lo que era Egipto, toda esta parte de África, parte de Asia, todo lo que es Europa, España, era el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Sigamos acá. Otra de las cosas es que la extensión era muy grande, como estamos viendo, era una extensión bastante grande, y tomaba puntos neurálgicos, porque por ejemplo, el imperio mongol fue grandísimo, pero tomaba ciertas regiones que no eran tan importantes como fue en este momento Europa, ¿de acuerdo? Ya el desarrollo que había en Europa fue muy grande. Ustedes ven que Mongolia es unas estepas grandísimas y se pierde y uno no hay ciudades así que uno diga, wow, qué ciudades tan importantes que había. Lo mismo en los desiertos, todo, pero llegamos a este lugar y acá se concentran mucho por la parte de geográfica, por la parte de climática, todo es un punto donde se junta mucha gente. ¿De acuerdo? Otra característica era el idioma griego, porque ellos agarraban, miren lo que hacían los romanos, país que conquistaban, país que obligaban a hablar griego. ¿Sí? Hablar griego. O sea, agarraban a un país que hablaba X lengua y dicen, no, nosotros lo conquistamos, ahora todos tienen que hablar griego y punto, si no lo matamos, acabó el problema. Entonces fíjense lo interesante que había una unidad lingüística en todo el país. O sea, ustedes van a evangelizar, ustedes como cristianos actuales, se van a evangelizar a África, ¿qué es lo que más les limita? Hay varias cosas que les limita. Uno, la lengua, ¿qué más? Dos, la cultura, porque uno no sabe cómo comportarse, qué decir, qué no decir. Pero si los romanos agarraban y todos tenían que estar bajo la misma cultura, todos tenían que tener las mismas costumbres, adorar a los mismos dioses. Bueno, era algo complejo, instauraban todas sus creencias. Listo. Entonces miren qué más tenían. Oh, grandes carreteras. ¿Sí? Ustedes saben que las carreteras romanas eran famosísimas, hoy en día hasta son famosas en la historia, porque donde iban hacían carreteras para que el ejército pudiera avanzar rápido y llegar muy rápido de un punto al otro. ¿Sí? Entonces, eso era otra cosa importantísima. Entonces, imagínense para evangelizar, eso es un punto buenísimo porque hay vías de acceso. ¿Sí? Los que hemos ido de pronto al río Putumayo, al Amazonas a evangelizar, sabemos que es un dolor de cabeza las vías, porque toca agarrar río, chalupa, y de pronto un punto que tú de un lado al otro te demoras 16 horas en línea recta, por el río te echas 4 días, porque el río serpentea, no va recto, serpentea. Entonces es demorado. Otra de las cosas que tenían, uniformidad cultural, ya lo dije, a todos les ponían los mismos, todos, el régimen, la forma de gobierno, todo era igual. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Esto hace que en el año 30, cuando llegamos al día de Pentecostés, ¿de acuerdo? Empieza lo bueno, ¿de acuerdo? Entonces, miren este dato interesante, Jerusalén tenía una población de 150.000 habitantes, pero en época de fiestas llegaban de 1,5 millones a 3 millones de personas. Me aterra la cantidad de eso. Miren, yo conocí una ciudad, un balneario en Argentina, bueno, Mar del Plata se llama, es una ciudad que tiene capacidad como para 150.000 habitantes, y en periodo de vacaciones alberga 3 millones. Entonces, mi papá trabajó allá y me contaba que eso era una ciudad fantasma. Ustedes han visto en las películas las ciudades fantasmas que corren las matas así, Mar del Plata. Me decía Miguel, eso es igual, uno va, esas calles solas, el comercio cerrado, porque solo abren 4 meses en el año, de resto cierran, el comercio grande. Pero ustedes van en época, en temporada de verano, de vacaciones, y eso no cabe una persona, los restaurantes son a reventar, los hoteles no hay espacio, o sea, apartamentos y apartamentos solo para que la gente vaya un mes en el año, ¿de acuerdo? Y entonces lo mismo le parecía a Jerusalén, o sea, Jerusalén tenía 150.000 habitantes, pero metía 1,5 millones a 3 millones en la época de fiestas, ¿de acuerdo? Entonces, miren lo que dice acá, Hechos capítulo 2, que es algo muy interesante, miren lo que hizo Dios, eso es algo tan bonito, estaban estudiando, que en el momento del Pentecostés, el sacerdote tenía que agarrar un pan con levadura y un pan sin levadura, ¿sí? Y el pan sin levadura simboliza a los judíos y el pan con levadura a los gentiles. Y tenía que ofrecerlo en sacrificio. En ese momento que hizo eso fue cuando vino el Espíritu Santo. ¿Sí? Fue el momento de Pentecostés, dice que era la hora tercera. O sea, Dios es muy simbólico, ¿no se han dado cuenta que Dios es muy simbólico? Es más, ¿cuántos de ustedes han tenido sueños de Dios que uno se levante y dice, ay Señor, porque no eres más claro? Dios es supremamente simbólico, ¿no? No, pastor, me soñé que iba en un pájaro volando. Y uno dice, bueno, o se la fumó verde o Dios le está hablando. Pero Dios tiende a ser muy simbólico, ¿sí? En sus cosas. Dios es usa mucho ejemplo y es un buen diseñador,
¿De acuerdo? Entonces Dios es un buen diseñador. Entonces miren, vamos a leer Hechos 2, del 8 al 11. Miren lo que dice. ¿Cómo pues? Acuérdense que bajó el Espíritu Santo y empezaron a orar en lenguas y la gente lo entendía. Miren de qué regiones había ahí en Jerusalén en ese momento. El versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza, partos, medos, elamitas. Los partos, el imperio parto, el imperio medo y los elamitas quedaban hacia el oriente, ¿de acuerdo? Entonces ellos eran hacia el lado oriental, ¿sí? Como tirándose hacia la India. Eso eran gente que está diciendo, oiga, nosotros venimos del oriente y le estamos escuchando. Vea de dónde venían. Y después sigue diciendo, y la gente, dice, partos, medas y elamitas, y los que habitan en Mesopotamia. Mira dónde queda Mesopotamia. Bueno, dice, bueno, está cerca. Pero también dice los de Judea, más cerca. Pero dice los de Capadocia. Y empieza a dar una lista de ciudades, mira, de regiones, perdón. Capadocia, Ponto, Asia, miren, nos vamos alejando. Frigia y Panfilia, Egipto. Miren, África, ¿ven dónde queda la región de África? De ahí había judíos que estaban celebrando sus fiestas en Jerusalén en ese momento. Dice, más allá de Cirene, o sea que me imagino que es bajándose, entrándose hacia África, ¿no es cierto? Después dice, romanos prosélitos, o sea, había judíos que eran romanos que estaban ahí, o gente que venía a gobernarles. Entonces había gente de Roma. Dice, cretenses, árabes. Miren, todas las regiones, miren todo lo que estaba haciendo en ese momento gente que había. ¿Qué quiere decir eso? Que con la primera evangelización, Dios alcanzó casi todo el imperio. Dígame si Dios no es inteligente. A veces nos pasan cosas en nuestra vida que nosotros no sabemos por qué. Ay, Señor, ¿por qué me echaron? ¿Por qué me tuve que trastear? Dios es tan estratégico que Él dice, no te preocupes, yo tengo... Romanos 8, yo tengo una estrategia. No te afanes que yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, Él en un solo momento, en 5 minutos, evangelizó prácticamente todo. Ah, por favor, dígame si no es inteligente Dios. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cómo fue el patrón de evangelismo de Dios? ¿Cómo fue el patrón de evangelismo? Agarró gente de la región y lo convirtió. Miren, cuando veamos la etapa moderna de la iglesia, vamos a ver que el padre del evangelismo moderno hizo eso. Ah, se me fue el nombre en ese momento. Él agarró y la gente que hacían antes para evangelizar, Sandra, te vas a ir a Egipto. Ah, pero pastor, no sé, aprende el idioma, tienes 2 años y haga cultura y lárgate. Esa forma no es buena para evangelizar. La forma de evangelizar es buscar a alguien que es de Egipto, que está en mi región, lo evangelizo y después lo mando a su casa. Él va a tener su familia, su cultura, su idioma, su cédula. Para él va a ser mucho más sencillo. Y es la forma como Dios trabajó, ¿sí se dieron cuenta? Dios agarró a la gente de su región, la convirtió y se tenían que devolver a su país. Porque en épocas de fiesta estaban en la Pascua, estaban en las fiestas del tabernáculo donde tenían que estar y después se devolvían, ellos no podían quedarse ahí. ¿De acuerdo? Sigamos acá. Entonces, ¿qué seguimos? La iglesia era judía, como lo vimos en un principio, esto que estábamos hablando hace un momentico. Esa iglesia cristiana eran netamente judíos. Eran judíos que creían en Cristo y se convirtieron. ¿De acuerdo? Entonces, el templo estaba construido. Esto me pareció muy importante, porque el templo se volvió lugar de reunión, era el lugar de reunión de los judíos, pero también se volvió el lugar de reunión de los cristianos. ¿De acuerdo? La puerta de la hermosa era movida por 20 hombres. Todos los días 20 hombres tenían que mover, la cual llena de piedras preciosas, de oro, de metales preciosos. ¿Sí? Era ay, tan lindo el templo. ¿Y saben qué? Que estábamos hablando con mi esposa, que uno agarra y la gente cuánto va a la iglesia por el templo. Dios tuvo que sacarlos y destruir el templo para que no tuvieran ese lugar de qué agarrarse. Dice, no, nosotros quedamos, es que el templo es tan bonito, ay, es que acá adoran tan lindo, es que los instrumentos, las luces, ay, es que esas sillas tan cómodas. A veces la gente, miren, en la época de Jesús y ahora pasa lo mismo. La gente se fija más en la estructura que en lo realmente importante. ¿Sí? Entonces, pero el templo, la puerta de la hermosa quedaba afuera, era la puerta para entrar. De ahí para adelante, imaginen cómo era el templo. Es más, estaba diciendo el historiador que se paraba uno del monte de los olivos y se veía el techo del templo, era en oro. Brillaba, imagínense, eso decía espectacular, o sea, uno mira las figuritas y uno ve una cosa de cemento y dice, bueno, bonito, pero no, eso era adornada con oro. Es como cuando ustedes ven, ¿ustedes han visto las pirámides de Egipto? Uno las ve y se ve una cosa de adobe, de barro, o marrones, sí, en televisión porque no hemos tenido la oportunidad de ir. Cuando vayamos... Ah, bueno.
pero tenemos que ir y poner el pie y tocarlo. Uno lo ve y dice, bonitas. No, es que así no eran. Eran forradas con losas de mármoles, de colores, o sea, eran unas vainas impresionantes. No era así como uno se lo imagina ahora, eran unas cosas arquitectónicas muy buenas. Entonces el templo era muy lindo y la gente se fijaba en eso. Y ahí estaban los judíos y los cristianos arrancan en ese preciso momento para reunirse en el templo. Ustedes saben que se reunían en el templo a orar, iban al templo a orar, a discutir, a evangelizar a los judíos, a buscar que nos invirtieran. Entonces llegamos al año 35 y llegamos al martirio de Esteban, que es cuando acaba este primer periodo, subperiodo. Vamos a ver algo importante, curioso en el discurso de Esteban. Ojo, Esteban era de familia griega, porque es que el nombre Esteban no es judío, es griego, ¿de acuerdo? Solamente sus papás eran prosélitos, o él mismo era prosélito. Acuérdense que prosélito quiere decir que se convirtió al judaísmo, ¿sí? Cuando dice fulano tal prosélito de Antioquía, es que se había convertido al judaísmo sin ser judío, de nacimiento. Entonces, el discurso de Esteban es un discurso muy fuerte, ¿de acuerdo? Él agarra y muestra el pecado de Israel, ustedes le fracasaron, ustedes Dios siempre llamándolo y ustedes mataron a sus profetas, y es un discurso fuerte contra los judíos, ¿de acuerdo? No le da mucha importancia al templo, él el templo, o sea, no lo toca, o sea, como en el discurso no, ¿a mí qué? ¿Sí? Bueno, ya le dije, era de origen griego, presenta un evangelio universalista, o sea, ¿qué es lo que empieza a hablar Esteban? Dice, Dios le va a hablar a los gentiles, a los que no lo rechazaron va a hablarles a otros, entonces empieza a entender que el evangelio no es solamente para los judíos. Acuérdense que ahora cuando veamos la presente etapa, van a ver cómo los judíos cristianos decían, ay, Dios le habla a los gentiles. O sea, ellos no tenían en su mente el evangelismo, ellos estaban cerrados y nos salvamos los demás, nosotros y los demás que se frieguen. Curiosamente, en las iglesias a veces pasa eso, ¿no? Yo ya me salvé, los demás, mientras yo esté contento y Dios me bendiga y me hable, los demás que se mueran. Y eso pasa a veces lamentablemente, ¿de acuerdo? Entonces sigamos acá. Llegamos entonces a la iglesia esparcida que empieza del año 35 al año 50, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas importantes, de los datos importantes que pasa acá, es la conversión de Saulo de Tarso, ¿de acuerdo? Todos sabemos que Saulo de Tarso era un rabino fundamentalista, discípulo de Gamaliel, uno de los grandes rabinos de la época, Gamaliel. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando en si la mujer debe predicar o no, que Gamaliel era uno que decía que la mujer debía estudiar la Biblia? La hija de Gamaliel sabía las Escrituras, o sea, Gamaliel era un hombre abierto mentalmente, era un hombre que tenía una doctrina bastante interesante, muy respetado, y Saulo era un rabino fundamentalista. ¿Qué es fundamentalista? 1 más 1 son 2, punto, se acabó, y el que no, uno saca, dos saca, los unos se salvan, los dos se mueren. Listo, eso es fundamentalista. O sea, es muy radical. Y él era un rabino, y curiosamente es el que se convierte, ¿no? En esta época, y el evangelio comienza a predicarse en otros lados. O sea, a raíz de la persecución, porque la iglesia se empieza a esparcir, que es lo que tú dijiste allá en Hechos 2:28 fue, que Dios, en Romanos, que Dios empieza a esparcir a la gente en lugares estratégicos. Entonces empiezan a perseguirlos, pero vamos a ver a quién empezaron a perseguir primero. ¿Sí? Entonces empiezan a moverse a diferentes lugares a predicar el evangelio. ¿Sí? Ahí está la conversión de los gentiles de Cornelio. ¿Sí? Ustedes saben la historia de Cornelio, que Dios le da un capítulo entero. Y lo hemos visto que Pedro viene y le dice, usted sabe que para usted, para mí es un perro. Valiente forma de evangelizar, ¿no? ¿Qué tal nos llama a nosotros a evangelizar a alguien contento, a alguien importante, a alguien que ha hecho cosas grandes? No, pues usted sabe que para mí me da asco estar acá al frente suyo, no me toca porque pues no hay de otra. No, o sea, se convirtió Cornelio es porque amaba a Dios, porque si hubiera sido por Pedro lo condena. ¿Listo? Entonces se convierte Cornelio, sucede eso, que baja el Espíritu Santo, entonces Pedro queda aterrado. ¿Sí? Vamos acá, Pablo persigue a los cristianos griegos, no a los judíos. Pablo empieza a perseguir a los cristianos griegos. ¿Se acuerdan que uno dice, ay, pero Pedro, Juan, todos estaban en Jerusalén quietitos y los otros persiguiendo a los cristianos que no eran judíos? Como Esteban, exacto. Pablo, que en ese momento era Saulo, estaba presente agarrando la ropa de los que lo mataron. Acuérdense cuando hablamos de apedramiento, no son piedritas pequeñas, agarraban losas, ¿sí? Y si ustedes quieren matar a alguien con una piedra grande, ¿a dónde la apuntan? A la cabeza. A la cabeza. Le tiraban a la cabeza, los reventaban, o sea, no era algo bonito, ¿de acuerdo? No era, es que a veces uno piensa que no, vamos a apedrear, lo agarran, uno se metiera en piedras, así duele, pero uno alcanza a salvar. No, agarran piedras y...
Porque acuérdense que él era judío, los otros eran judíos, si ustedes están en una secta, seguramente, no sé, tocaría estudiar un poco más, pero seguramente decía, no, es que estos griegos, estos perros incircuncisos, están diciendo que hay un Dios y trastornando nuestra fe. Exacto, pero invertían la ley, ¿sí? Entonces, ellos curiosamente estaba persiguiendo eso. Y, curiosamente, Pablo más tarde es enviado a los gentiles. Ustedes saben que el ministerio de Pablo fue a los gentiles, que fue los primeros que persiguió. ¿Listo? Nosotros somos resultado del evangelio de Pablo. Se convierten gentiles en Antioquía, ¿sí? Mira, acá pasa algo curioso. Mandan a Bernabé. Bernabé era un judío de pura cepa. O sea, en ese momento los judíos, los cristianos, perdón, todavía no estaba muy claro que Dios quería el evangelio para todos. El hecho de mandar a Bernabé, que era un judío docto en la ley, era como despreciar a los gentiles, ¿no? O sea, ¿por qué no enviaron a Pedro, que le había predicado a Cornelio? No, mandaron a alguien como si radical judío, de familia de las más finas, de estudiado, para hablar. O sea, fíjense que todavía la iglesia no tenía ese concepto de evangelismo, que es algo que es nuestra base como cristianos, llevar el evangelio a todas las criaturas. Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano, o sea, era muy importante económicamente, muy importante comercial, políticamente, ¿sí? Entonces fíjense que Dios hace esos trabajos, ¿de acuerdo? Oh, me corchaste. Tendríamos que ver dónde queda Antioquía. No sé, eso creo que queda en la parte de Turquía, creo que está por allá, tendríamos que ver. No sé, de tarea lo buscamos. ¿Listo? Entonces es muy importante. Muchas de las, o sea, cuando ustedes vean la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, todas están en Turquía, en Grecia, en esa parte. No, ahí Palestina no, esas iglesias están más hacia el lado de Turquía, todos esos lugares que ahora, hoy en día son musulmanes. ¿De acuerdo? Entonces miren, llegamos al año 50, que es el concilio de Jerusalén. ¿Sí? Escuchando a otros maestros como Chuy Olivares decía algo muy interesante. Los concilios, este fue el primer concilio. ¿Para qué se hacen los concilios? ¿Sabe para qué se hacen los concilios? Oiga, hay un problema doctrinal. Venga, nos reunimos los eruditos, los más reconocidos, y discutamos sobre este problema doctrinal. A ver si está bien o está mal. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue el eje del concilio de Jerusalén? El fenómeno de la conversión de los gentiles. Tenían que ver si les íbamos a hablar, si les íbamos a exigir que se circuncidaran, que guardaran la ley, porque era un eje doctrinal, ¿de acuerdo? Y este predicadores dicen, hoy en día no hay concilios. Hoy en día entra cualquiera y llega y dice, no, yo predico tal cosa, y nadie se para y hace un concilio para decir está bien o está mal. Oye, aterrador, ¿no es cierto? Entonces por eso es que vienen tantos vientos de doctrina, tantas herejías, tantas cosas raras, tanta división de la iglesia. No, que yo sí hago guerra, que ustedes no hacen guerra, que yo sí pido plata, que ustedes no piden plata. O sea, todo lo manejan así, ¿de acuerdo? Y eso está mal. Pablo ya había realizado su primer viaje misionero para esta época, ¿sí? Sigamos viendo. Y llegamos a la tercera etapa de esta primera iglesia, que es la iglesia gentil, año 50 al 68. Miren, Pablo entendió que se cerraba un ciclo del Antiguo Testamento y empezaba uno nuevo. Pablo fue el que tuvo la revelación por parte de Dios del Evangelio para los gentiles. Él entendió que el antiguo pacto, el judío, el que si tú quieres ser salvo ven acá al judaísmo y yo no te busco, tú tienes que venir, ¿sí? Se cerró ese ciclo, se cerró el ciclo de los sacrificios, todo eso lo entendió Pablo. Entonces Pablo empezó a predicar a los gentiles, ¿sí? Miren lo curioso, y era un judío, un rabino, así como fundamentalista, y él entendió, se fue al otro lado. Muchos moldes, muchos esquemas, paradigmas que tenían dentro de los mismos cristianos, ¿de acuerdo? Entonces empieza esa predicación hacia los gentiles. En esta época, Pablo hace sus dos restantes viajes misioneros, parece que hay otro tercer viaje que no lo registra la Biblia, los historiadores sí, pero termina sus viajes misioneros y el último viaje, que es el de ida a Roma para ser ejecutado. Los apóstoles empiezan a ser esparcidos, ahí sí, ojo, ahora vamos a ver por qué empiezan a ser esparcidos los apóstoles más adelante. En ese momento los apóstoles antes de esta época eran quietitos en Jerusalén, pero después empezaron a ser esparcidos los mismos apóstoles y tuvieron que moverse a todos lados. ¿De acuerdo? Otra cosa que sucede en esta época es que empiezan a morir los apóstoles. ¿Sí? Acuérdense que este ciclo, el 68, termina con la muerte de Pablo y Pedro. Pablo y Pedro. Juan es el único que no muere ejecutado. Miren lo curioso. 101. Miren, vamos a ver cómo murieron los apóstoles. Ahí les conseguí la foto, la dejé en el Twitter de ellos, del Facebook digo. Entonces, Jacobo, hijo de Zebedeo, murió en el año 44
decapitado. ¿Sí? Se llama por separación de miembros. Le separaron la cabeza del cuerpo. ¿Listo? Sigue acá. Felipe, en el año 54 fue crucificado. ¿Listo? Mateo, año 74, fue traspasado por una espada filosa. O sea, le midieron el aceite. ¿De acuerdo? Jacobo el menor, en el año 62, fue apedreado y después le partieron la cabeza con una piedra y le sacaron los sesos. ¿Sí me están escuchando? Lo apedrearon y le reventaron la cabeza con piedras. Tenía 99 años cuando lo apedrearon. ¿Ustedes serían capaces de apedrear a un anciano de 99 años? No, uno no es capaz. Uno no es capaz. Miren que así fue la muerte de Jacobo. Sigamos acá. Matías fue apedreado y finalmente decapitado. ¿Listo? Año 67. Acá tenemos Andrés, el hermano de Pedro, era el hermano mayor. En el año 60 fue crucificado. Marcos fue descuartizado. Bella forma de morir. Judas Tadeo, en el año 60, el 70, no hay fechas exactas, fue crucificado. Bartolomé, no hay fecha, dice fue azotado despiadadamente antes de ser crucificado. Acuérdense que antes de la crucifixión venía una tortura, ¿no? Los flagelaban, los humillaban. Pero dice acá, si dice que fue azotado despiadadamente es que lo azotaron más de la cuenta. No, pues los romanos. Es que acuérdense que los romanos, ahora vamos a ver por qué más adelante empiezan a perseguir a la iglesia, a los apóstoles, empiezan a perseguir, ya vamos a ver por qué. Tomás fue atravesado por una lanza en el año 72. Pedro, según los historiadores, fue crucificado de cabeza, que él dijo yo no merezco morir como mi salvador y pidió que lo crucificaran de cabeza. Pablo en el año 66-58 fue decapitado, que eso lo sabemos. Y Juan, que fue el único que no murió de violencia, pero murió en el exilio, que también no es algo bonito de vivir. ¿Sí? Acuerdan que estaba en la isla de Patmos exiliado. Sí, Apocalipsis. Parece ser que Juan fue torturado antes de que lo mandaran a Patmos. Se estaba escuchando historias para que lo metieron a aceite hirviendo 2 veces. O sea, no es que tampoco, no, tan lindo que lo pasó, no, él también fue complicado. ¿Sí? Miren, en el año 62, Santiago, el hermano de Jesús, es martirizado. Esa sí es por parte de los judíos. Entonces ahí los judíos rechazan al cristianismo plenamente. Sí, en el año 62 ya los judíos se fueron contra los judíos cristianos. ¿De acuerdo? Entonces en este año empieza eso. En el año 66 la Palestina se rebela contra Roma. Por eso es que empezaron los romanos a perseguir a los judíos cristianos, a los apóstoles. En el año 66 la Palestina se rebela contra Roma y la iglesia abandona Jerusalén. Eso me parece importantísimo. Y se va a una ciudad gentil llamada Pella por entender que el juicio venía contra Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces en Jerusalén estaban los apóstoles principales, estaba una iglesia grande y dice, Palestina se revela y dice ellos, miren, nosotros nos vamos porque Dios nos dijo que nos fuéramos. Por eso cuando Dios va a traer juicio sobre una ciudad, le dice a los cristianos que se vayan. ¿Me escuchan? Cuando Dios va a traer juicio sobre algún lugar, le dice a los cristianos, váyanse. Y eso lo he visto varias veces en la historia. Entonces miren, salieron de Jerusalén a Pella. ¿De acuerdo? Y después vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sigue. Ahora sigue Iglesia del periodo sombrío, año caída de Jerusalén. ¿Sí? Vamos a terminar, vamos a hacer el esfuerzo, son 10 minutos más, vamos a terminar. Miren, la Iglesia del periodo sombrío se llama así, es porque no hay muchos datos. ¿Sí? En esta época no hay datos históricos, es poquito lo que se haya, se pierde. ¿Qué pasa con muchas personas que uno quisiera saber qué sucedió, pero no se sabe nada de ellos históricamente? Entonces se llama periodo sombrío, es por eso. Entonces lo primero es la caída de Jerusalén en el año 70. Escuchen, fue tremendo. Los romanos, el emperador Tito sitia la ciudad. Fue un general y en ese momento ya era emperador. Sitia la ciudad Tito para destruirlo. Ustedes saben que al sitiar, en ese momento había como 3 millones de judíos metidos en Jerusalén. ¿De acuerdo? Demasiados. ¿Sí? Había 3 millones de personas sitiadas, o sea, había una sobrepoblación allá. Más de 1 millón de judíos son asesinados. Miren, de 10 a 12 niños eran colgados en una sola cuerda. Los colgaban como racimos. Entonces, yo me imagino, ustedes han visto cuando le venden huevos de iguana a uno, que sacan un racimito así con los huevitos amarrados a una cuerda. Es fea la comparación, pero imagínense a los niños colgados en racimo, colgados del muro, quién sabe de qué, era espantoso, niños pequeños colgados para economizar. ¿Sí? También
crucificados, eran crucificados en los muros, había tanta gente, había hasta 10.000 judíos crucificados en los caminos. Los crucificaban en los muros, ¿sí? O sea, imagínense ustedes las paredes de Jerusalén con gente clavada, destacada en los muros. O sea, fue un momento, fue dificilísimo. O sea, Roma fue a acabar con esa gente, ¿sí? El mar de Galilea estaba lleno de cadáveres, flotaban los cadáveres en el mar de Galilea de las matanzas que hicieron los romanos en contra de los judíos, ¿sí? Un dato importante, los judíos deportados fueron los que construyeron el Coliseo Romano. ¿No vieron? Los judíos que sacaron de los años 70 fueron los que construyeron el Coliseo Romano. ¿Listo? Entonces, miren lo que pasa con los judíos y por eso es que Roma empieza a perseguir a los cristianos. ¿Sí? Ya judíos todos, entonces empieza. En esta época, en la época sombría, se empieza a hacer la composición del Nuevo Testamento. Sí, ahí están todas las cartas que enviaron, las que conocemos de Pablo, de Juan, obviamente el Apocalipsis también fue escrito. Desaparecen los apóstoles, solo queda Juan, que es en el año 100, 101 que muere, que lo vimos. Está la persecución imperial política de Estado, que es empezada por Nerón. Todos sabemos la historia que Nerón dicen que quemó Roma, ¿sí? Y entonces le echó la culpa a ¿quiénes? A los cristianos. Dijo, son los cristianos. Entonces, por política de Estado, los cristianos son perseguidos. Y empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser ejecutados. Y termina con Domiciano, otro emperador romano. ¿De acuerdo? Sigamos acá. Esto me pareció hermoso. En esta época sombría hay una legión de evangelistas anónimos. Hay registro por parte de historiadores. Uno es Cornelio Frontón. Y Cornelio Frontón habla de esta legión de evangelistas anónimos, que dice él, esa secta de los cristianos que van y trastornan y predican las buenas nuevas de salvación y su doctrina para que la gente convierta en las plazas de las ciudades. O sea, ¿qué se mueve en este momento de persecución? Unos cristianos dicen, tenemos que predicar el evangelio, no nos tenemos que avergonzar, tenemos que ir y llevar las buenas nuevas, tenemos que llevar lo que Dios nos ha mandado, y son anónimos. ¿De acuerdo? O sea, nadie sabe quiénes eran, solo el que sabe quiénes eran era Jesús, era Dios, porque era el que los mandaba. Entonces me pareció algo muy bonito. ¿Sí? Hay otros historiadores, Flavio Josefo, o ese era judío, Plinio el Joven, que hablan de esta época. Hay otros historiadores que hay muchos más registros de esta época y de Jesús que aún del primer emperador romano. ¿De acuerdo? Sigamos acá. La iglesia usó la Biblia Septuaginta, esto es importante que aprendan. Era traducido por judíos alejandrinos, o sea, el Antiguo Testamento, la Septuaginta, era una Biblia traducida por judíos, del idioma arameo al griego directamente, ¿sí? Y todos los versículos que aparecen en el Nuevo Testamento son tomados de esta Biblia Septuaginta. ¿Listo? Bueno, entonces se escribe Apocalipsis, que quiere decir descorrer el velo para poder ver. Terminamos con el periodo de la iglesia apostólica, así a grandes rasgos. Esto fue lo que pasó en la iglesia apostólica. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con la iglesia perseguida, vamos a seguir en la próxima clase. Entonces vamos a ver muchas cosas que pasaron, paradigmas que la gente tiene. Yo les decía que Constantino, la gente dice, uy, el salvador de la iglesia cristiana, Constantino era medio tocado, era medio loco. Sí, él termina recluido, por decirlo así, en una especie de manicomio. En su vejez hay que ver muchas cosas que suceden que la gente no conoce, sino que pues vemos historia general. Ay, sí, Constantino fue el que, dicen, Constantino fue el que declaró la religión cristiana como del Estado. No, él no fue. ¿De acuerdo? Entonces hay que aclarar muchas cosas en esta época. ¿Listo? Ok, dejemos hasta ahí.